Bueno, me abruma. Yo en el fondo soy enfermera con muchas inquietudes y con ganas de aprender todos los días, ¿vale? Cuando lees a veces el currículum. También es un símbolo de que tiene uno muchos años, no es otra cosa. Bueno, yo agradezco al comité organizador la oportunidad de venir aquí y hablar en este foro del papel que hacemos las enfermeras en las unidades de insuficiencia cardíaca. Para empezar un poco, decir que la insuficiencia cardíaca es una de las patologías con mayor repercusión sobre la población y sobre el sistema sanitario, por la alta comorbilidad y por los elevados costes sanitarios que conllevan, ¿no? La insuficiencia cardíaca se relaciona con una tasa de mortalidad por encima del 50% en 5 años, con reingresos hospitalarios y con una mala calidad de vida. En esta gráfica podéis ver la evolución habitual de un paciente con insuficiencia cardíaca. Si os fijáis, es una línea descendiente en la que representa al paciente, ¿no?, que progresivamente va perdiendo capacidad funcional y calidad de vida. En esta línea aparecen como unos valles que serían las descompensaciones que suelen coincidir con ingresos hospitalarios. Pongo esta gráfica porque en el paciente de insuficiencia cardíaca, aunque esté en un estadio muy avanzado, la estabilidad clínica nunca existe y siempre estamos a tiempo de hacer una optimización del tratamiento. En los modelos de atención al paciente con insuficiencia cardíaca que se han desarrollado se conocen como unidades de insuficiencia cardíaca o como programas de insuficiencia cardíaca y están compuestos por equipos multidisciplinares que lo que han demostrado es que pueden disminuir la mortalidad, disminuyen las hospitalizaciones y aumentan la calidad de vida en estos pacientes. Las enfermeras, dentro de estos equipos multidisciplinares, somos jugadores esenciales, ¿no? Y las funciones que normalmente cumplimos serían la de optimizar la medicación, la de proporcionar educación sanitaria para el paciente y para la familia y el control de síntomas en caso de descompensaciones. Existen numerosas bibliografías, sobre todo americana o inglesa, canadiense, que acredita que cuando la enfermera tiene un papel importante dentro de este equipo multidisciplinar se consiguen excelentes resultados. ¿Qué es esto de titular fármacos que tanto se habla? Pues miréis. Las guías de práctica clínica lo que nos dicen es que los pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección deprimida se benefician del tratamiento de 3 grupos de fármacos, que serían los IECA o ARA-2, los betabloqueantes y los antagonistas de la aldosterona. Estos fármacos, además, son dosis dependientes, es decir, que se consiguen mejores resultados si el paciente alcanza la dosis objetivo. En la práctica clínica, esto lo que se traduce es que al paciente se le va aumentando progresivamente la dosis de estos fármacos hasta conseguir alcanzar la dosis objetivo o la máxima que tolere libre de eventos adversos. Pues veréis, las guías americanas y las guías europeas nos dicen que el personal de enfermería especializado en insuficiencia cardíaca es el responsable de la educación para la salud de estos pacientes, del seguimiento en persona o por teléfono y también puede realizar este aumento de dosis de fármacos. A nivel local, pues está próximo a publicarse un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, financiado con una beca FIS. Lo digo porque las enfermeras también hacen investigación de calidad. Ya nos han presentado los resultados en el Congreso Nacional, que fue el mes pasado, y en este ensayo clínico lo que han demostrado es que la titulación de fármacos por enfermeras especialistas de insuficiencia cardíaca es igual de seguro que cuando lo hacen los cardiólogos. Eso sí, las enfermeras que participaban en este ensayo clínico tenían que acreditar al menos 400 horas de formación y 2 años de experiencia titulando fármacos en unidades. Con respecto a la educación sanitaria, la educación para la salud, pues igual, las guías nos dicen que tienen un mejor pronóstico y una mejor calidad de vida aquellos pacientes que reciben educación sanitaria. Lo que se trabaja con estos pacientes normalmente es que conozcan qué es la enfermedad, que conozcan su etiología, el curso, las pruebas diagnósticas, que sepan que cursa con descompensaciones, que sepan cómo prevenirlas y que las detecten de forma precoz. También intentamos que el paciente adquiera hábitos diarios de autocontrol. Con respecto al tratamiento, pues mejorar la adherencia y desde luego que el paciente conozca la pauta flexible de diuréticos. Y bueno, pues con respecto al estilo de vida, pues lo mismo, ejercicio, dieta, prevención y control de factores de riesgo cardiovasculares, reconocer comorbilidades, fundamentalmente la diabetes o la obesidad que se dan tanto en estos pacientes. ¿Y por qué la educación para la salud tiene que hacer una enfermera especialista en insuficiencia cardíaca?
Pues veréis, me gusta mucho este trabajo que se publicó en el 2018, está hecho en Estados Unidos, y lo que hacía era que reunían dos grupos de enfermeras, unas enfermeras que eran especialistas en insuficiencia cardíaca y otras enfermeras que eran especialistas en otras áreas de conocimiento. Y a través de un sistema de viñetas que lo que representaban eran escenarios clínicos que se dan en estos pacientes, pues luego comparaban las respuestas de unas y de otras. En los resultados no encontraron diferencias con respecto a la educación para el autocuidado. ¿Por qué? Porque realmente cualquier enfermera con formación estaría capacitada para enseñar a un paciente con insuficiencia cardíaca qué es lo que tiene que hacer para mejorar su autocuidado. Sin embargo, sí encontraron diferencias significativamente estadísticas cuando hablaban del manejo de la medicación, cuando hablaban de la atención en caso de descompensaciones y cuando hablaba de evaluar la adherencia a los autocuidados. Y esto os contaré un poco más adelante por qué creo que pasa. Y luego está el tema de la atención a las descompensaciones. Esto depende un poco de cada centro, ¿no? En nuestro centro tenemos un hospital de día en el que disponemos de 2 sillones donde se pueden atender a pacientes con descompensación. En cualquier caso, siempre la puerta de entrada del paciente es a través de la consulta de enfermería. Tienen un teléfono y siempre se ponen en contacto con la enfermera de insuficiencia cardíaca. ¿Esto quiere decir que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que estar en seguimiento en un programa de insuficiencia cardíaca? Porque claro, si son tan buenos, bueno, pues veréis. Yo creo que no. Esto es una adaptación a la pirámide de Kaiser, ¿no? Y lo que nos vienen a decir es que de los pacientes crónicos, y la insuficiencia cardíaca es una patología de pacientes crónicos, el 70-80% de estos pacientes lo que necesitan son una autogestión de los autocuidados. Es decir, son pacientes que pueden estar en seguimiento por enfermeras y por médicos de familia en atención primaria. Luego nos dicen que hay un 15% de pacientes que son pacientes de alto riesgo, pero de baja complejidad, que necesitan combinar autocuidado del paciente y de la familia con cuidados profesionales. Y, finalmente, un 5% de estos pacientes serían pacientes de alta complejidad. Son los pacientes que normalmente se incluyen en gestión de casos. Nosotros lo que trataríamos sería los pacientes de ese 15% que necesitan una actuación por los profesionales como un poco intensiva durante un tiempo, pero que luego el paciente va a seguir en atención primaria. No queremos que los pacientes se vengan a los hospitales. ¿Y por qué digo eso? Pues mirad, lo digo porque estos son datos de nuestro centro. Perdón, voy a ver. Estos son datos del Hospital Virgen de la Victoria, de los 500 pacientes que hemos tratado en los últimos 2 años. Si os fijáis, son pacientes de 66 años con la edad media, la mayoría son hombres, proceden de consulta, tienen un Charlson modificado, el punto de corte del Charlson modificado que nos habla de las comorbilidades está en 6, ellos tienen uno de 5,2, son independientes para la vida diaria y el tiempo de seguimiento en la unidad es de 4 meses. Por lo tanto, es verdad que se corresponde con ese grupo de pacientes, con ese 15%. Y luego, ¿qué es lo que aporta la enfermera de insuficiencia cardíaca que no aportan otras enfermeras? Porque si queremos ser práctica avanzada tendremos que hacer algo diferente. Pues igual, con respecto a la titulación de fármacos, que ya os he contado antes, que en las unidades las hacemos las enfermeras, pues en nuestro centro el 95% de los pacientes está con tratamiento con beta-bloqueante, el 96% con IECA hora 2 y el 87,7% con antagonista de la aldosterona. Estos datos son bastante buenos cuando se comparan con los publicados en la Revista Española de Cardiología, ¿no?, en el 2015. Pero las enfermeras de insuficiencia cardíaca no solamente titulamos fármacos, también intentamos trabajar con el paciente para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico. Y veréis, los pacientes que empiezan el programa de seguimiento normalmente toman una media de 8 fármacos, sin contar analgésicos. Además, un 39% de ellos son diabéticos, con lo cual tienen que manejar muchos de ellos insulina. Nosotros lo que intentamos con estos pacientes es que conozcan el nombre correcto del fármaco, que conozcan la administración correcta y que intenten identificar para qué sirve también cada fármaco, ¿no? Cuando valoramos estos indicadores al inicio del programa, desde luego el conocimiento que tienen los pacientes es bastante escaso. Esta es la realidad con la que nos encontramos todos los días. Cuando vienen a la primera consulta se les pide que traigan todas las cajas de fármacos para poder hacer conciliación, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os sueltan encima de la mesa. Y lo que hay que hacer, me he permitido traeros un poco algunas cosas que a mí me funcionan, pues por contar una experiencia práctica, ¿no?, porque no fuera algo teórico. Lo que se hace es en cada consulta repetir
y chequear los fármacos que están tomando, ¿no? Para que el paciente termine por identificar para qué es cada fármaco y la dosis correcta. Es muy importante la visión holística, de verdad, porque nos puede pasar como en esa foto que está en verde, que cuando solamente chequeamos lo nuestro, el paciente puede entender que todo lo que tiene una rayita es que no lo tenía ya que tomar. Entonces, siempre que revisemos la medicación, por favor, de la primera a la última. Y luego, como dicen nuestros amigos del coaching, si queremos cosas diferentes, hagamos cosas diferentes. Pues veréis, estas son cosas con las que trabajo con ellos. Entonces, funciona bien los calendarios de adherencia a los fármacos, que lo pueden algunos, esto lo personalizas, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Lo ponen en la nevera o lo tienen encima y se preparan su medicación. A mí me gusta, como cambio mucho la medicación, les hago como una especie de, con el encuadernador, les recorto los cartones, porque así cuando cambio una pastilla o cuando cambio una dosis, les explico qué caja concreta o qué medicamento es el que estamos cambiando. Y bueno, algunos que tienen mucho ingenio me traen un llavero, otros, ese de la fundita era muy gracioso porque se hizo una con la tarjeta de ella y sus cartones y la tarjeta verde y con los cartones del marido, ¿no? Con lo cual resultó útil lo que yo le enseñé. Y luego siempre te encuentras al que no se resiste a no conocer la forma de la pastilla y encima del cartón pues pega la pastilla, ¿no? Entonces esto es así. Con respecto a los autocuidados, lo que trabajamos nosotros, las herramientas que utilizamos para evaluar el autocuidado en estos pacientes es la escala europea de autocuidados, que se mueve en un rango entre 12 y 60, y bueno, pues cuando inician el programa el valor está en 39,5, es decir, que el autocuidado es malo. Y luego, como no podía ser de otra forma, pues los NOC, ¿no? Intentamos que el paciente conozca los síntomas de empeoramiento de la enfermedad y que conozca la justificación del régimen terapéutico. Y mira, ¿os acordáis que los resultados eran estadísticamente significativos cuando la evaluación del autocuidado la hacían enfermeras de insuficiencia cardíaca? A veces caemos en un error importante y es confundir el autocuidado con la adherencia con el cumplimiento terapéutico, y no es lo mismo. El autocuidado tiene que ver con la toma de decisiones. Si tú quieres que el paciente mejorar el autocuidado, lo que tienes es que empoderarlo, y el paciente tiene que aprender a monitorizar síntomas, a reconocer síntomas, a evaluarlo, a implementar un tratamiento y a ver que ese tratamiento ha sido eficaz, ¿no? Otra cosa importante es que el conocimiento por sí solo no asegura el cumplimiento, ¿no? Eso lo sabemos todo. Entonces, lo que intentamos nosotros en las consultas es enseñar al paciente a adquirir habilidades para esas situaciones reales a las que luego se va a enfrentar. Igual que con la medicación, pues algunas cosas que suelen funcionar, ¿no? Los pacientes recuerdan la mitad de lo que les explicamos en las consultas, de modo que es muy importante darles información escrita y que se la lleven a casa, pero no solamente dársela, sino preguntarles si la han leído, si la han entendido, si tienen dudas sobre lo que ponen. Y luego, en temas concretos o importantes, darle información concreta, porque no es lo mismo decirle a un paciente, en caso de descompensación doble la pauta de diurético, que decirle a un paciente, en caso de ahogo, de edemas, si usted nota un incremento de peso de 2 kilos en 3 días, la furosemida o la torasemida debe tomar tanta dosis durante tantos días y consultar con el especialista. Esa orden la va a entender, la otra no sabe de qué le estás hablando. Tampoco debemos olvidar que hay pacientes que tienen problemas de alfabetización limitada y que le van a dar vergüenza decir que no han entendido la documentación que le has dado o que no entienden lo que le estás explicando en consulta. Y aquí también entra la imaginación, ¿no? Nosotros hemos montado un carro allí en el que intento enseñarle a los pacientes a identificar los procesados que tienen sal y los que no, a que ellos aprendan a leer las etiquetas de forma real. Y luego con el tema de la dieta, pues personalmente me va mejor el plato de comida saludable que la pirámide nutricional, ¿no? Porque ellos aprenden mejor a distribuir los alimentos. Utilicemos la sala de espera para educar, porque es el sitio donde más tiempo están los pacientes en el hospital. Y os puedo asegurar que todo lo que tú cuelgues en la sala de espera se lo lee y que luego cuando entran a la consulta te preguntan. Entonces, pues cuando llega el verano ponen la campaña de verano de hipotensión y cuando llega el invierno la de vacunas de la gripe. Y así, entre medio alguna cosilla más. Recetemos páginas web, porque todos los pacientes tienen acceso a Internet. Y si no lo tiene el paciente, lo tiene el hijo, y si no, lo va a tener el nieto. Aquí, bueno, pues cada uno tenemos nuestras preferencias. En insuficiencia cardíaca hay algunas claras. Las escuelas de pacientes, por lo que aporta aprender entre iguales y también por lo que aporta el trabajo en equipo, el trabajar con grupos, ¿no? Eso también es muy importante. Luego, he dicho que nosotros se le facilita el teléfono al paciente para que pueda acceder a consultar con la enfermera de insuficiencia cardíaca.
Esto es importante. En el año 2018, el 30% de la actividad de la consulta fueron consultas no presenciales, consultas telefónicas. Y en el 58,6% de los casos era el paciente el que se ponía en contacto con la enfermera. ¿Y para qué llama el paciente? Pues mira, llama un poco para todo. Fundamentalmente llama para dudas administrativas, porque encuentra a alguien que lo escucha y que le resuelve los problemas, ¿no? Temas de visados, de ambulancias, también dudas sobre el tratamiento farmacológico, que es lo que nosotros estamos haciendo, cambiando el tratamiento. Y también consulta por síntomas. Un 33% de pacientes casi consulta por síntomas. El síntoma que más consulta es la hipotensión. Estamos titulando fármacos que son hipotensores. Pero también consulta casi un 26% por descompensaciones. Y de ese 26%, para que veáis lo importante que son tener una consulta telefónica, el 27% se resuelve simplemente por teléfono. Es decir, el paciente no tiene que ir a ningún sitio, le ajustan la pauta de diurético y se resuelve la situación. Acude a la siguiente cita contigo. Es verdad que un 72% de pacientes necesitan venir a la consulta para que se le administre tratamiento de diuréticos intravenosos, un tratamiento depresivo. Una cosa que me gusta siempre decir es que las enfermeras de insuficiencia cardíaca no solamente tratamos los aspectos relacionados con esta patología, sino que vemos al paciente como enfermera, lo vemos de manera holística. Y también se trabaja con el paciente para mejorar las tasas de vacunación, se trabajan temas de desnutrición, un 2% de los pacientes vienen con desnutrición, sobre todo son pacientes que han estado con ingresos hospitalarios. También se tratan temas como la disfunción eréctil, detección de apnea del sueño, se mandan para que le hagan su estudio. Desde la consulta de insuficiencia cardíaca de la enfermera se manda un 13,6% de los pacientes a gestión de caso y también se incluyen pacientes en cuidados paliativos, ¿no? Y bueno, pues como estamos en la época de lo económico, yo creo que somos muy rentables, porque fijaros, en el año 2018, procedente de hospitalización, es decir, tras un ingreso, tuvimos 150 pacientes. De esos 150 pacientes, el 76% no consultó con urgencia en el tiempo de seguimiento con la enfermera, solamente un 24%. Y de ese 24%, solamente un 6% fue por descompensaciones con insuficiencia cardíaca. Y si nos vamos a los ingresos hospitalarios, que es uno de los problemas de la insuficiencia cardíaca, pues de esos pacientes solamente un 2,7% de los pacientes reingresó por descompensación. La verdad es que yo creo que merece la pena apostar por este tipo de prácticas. Sí, voy terminando. Decir que en España no está reconocida la enfermera de insuficiencia cardíaca como práctica avanzada ni como especialidad. Sin embargo, en Europa sí lo tienen claro. En Europa dicen que es necesaria una enfermera de insuficiencia cardíaca por cada 100.000 habitantes. Y además en el año 2015 se publicó un currículum que se suponía que sirviera de base para los países de la Unión Europea, en el que aparecen los conocimientos y habilidades que deben de tener estas enfermeras. Sin embargo, yo creo, como dice Montserrat Comellas en su tesis doctoral, que no solamente hace falta formación en competencias, también la enfermera de práctica avanzada debe de tener expertez en la práctica clínica, basada en conocimiento científico y en su propia experiencia. Desde el grupo de insuficiencia cardíaca de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, lo que pretendemos es un modelo en el que se evalúen las competencias de las enfermeras y que además se reevalúe. ¿Por qué? Porque por evitar un poco que la enfermera de práctica avanzada se convierta en el sitio donde aterrizan todas las ex supervisoras o ex gestoras o donde la gente viene por un turno de mañana, ¿no? Y para concluir, bueno, pues la enfermera de práctica avanzada surgen como una necesidad de la población. Yo creo que es necesario garantizar el acceso. En vez de poner trabas, vamos a desarrollar más enfermeras de práctica avanzada que hacen falta. Y creo que es necesario diferenciar a las enfermeras de alto nivel competencial de las enfermeras clínicas. Ojo, no quiero que vaya en detrimento de las enfermeras clínicas, pero claro, si hay evidencia de que las enfermeras de práctica avanzada funcionan, si funcionan en otros países, vamos a dejar de inventar, la evidencia es la evidencia, ¿no? Hay que reconocer la expertez de la enfermera de práctica avanzada en la carrera profesional, no solamente con un título, sino también, voy más allá, económicamente también hay que reconocerla, porque creo que ya vale del café para todos, ¿no? Y bueno, yo aquí he venido a hablar de mi libro, pero como os he dicho, el trabajo de la unidad es un trabajo en equipo y bueno, quería presentar a parte del equipo de insuficiencia cardíaca del Hospital Virgen de la Victoria y allí estamos para lo que queráis.